Yo soy un hombre viejo, ya viejo, mal de piernas, ya han visto que me resulta dificultoso caminar, pero estoy ligeramente lúcido. Y esa lucidez me permite a mí ver las cosas en la vejez a lo lejos. He estado exactamente 35 años militando dentro del Poder Judicial, dentro de los cuales fui 27 años juez, 6 de primera instancia y 21 camarista civil. Y luego ejercí 32 años la abogacía. Una abogacía intensa, dura, que me hizo descubrir cuán importante era ser abogado. Ayer una preciosísima conferencia de un juez de apellido Tinte, a quien no conocía, me recordó, me hizo ver, tener presente que los pleitos los hacemos los abogados. Las grandes sentencias argentinas son producto de la ideación de un abogado, que fue el que armó el caso, lo presentó, lo pidió, lo logró. ¿Mérito de los jueces? Sí, claro, pero mérito del abogado, que supo armar el camino necesario para que eso llegara a ser jurisprudencia. Descubrí también que en mi vida fue más importante ser abogado que juez. Descubrí que el abogado tiene mucho más poder que el juez. Parece mentira, pero sí. Hay un mayor poder de influencia hacia la gente. Y también se sufre. Se sufre la injusticia de la justicia, cosa que no se sufre desde la judicatura. Sobre todo porque el juez marca su propio ritmo de trabajo, siempre. Vaya hoy o mañana, o la semana que viene. Igual hace el médico, atiende hoy o mañana, y el ingeniero y el arquitecto. Y el abogado no puede hacer eso, porque el ritmo de su trabajo no se lo propone, se lo impone el contrario. Por el solo hecho de enviarle una cédula. Y recibo la cédula del juicio importante el sábado de la noche por 24 horas. O esa mala costumbre de abogados perversos que mandan cédulas el 23 de diciembre. Ustedes saben que eso pasa, ¿no? O el 30 de diciembre con habilitación de feria. Y yo con mi pasaje a... Y entonces yo recibo cédulas el lunes, y el martes, y el miércoles, y el jueves, y el viernes, aunque sábado y domingo, de vez en cuando, alguna vez. Y tengo no todo el tiempo que yo quiero, tiempos angustiosos, 3 días, 5 días, para contestar cosas importantes. De tanta importancia que a muchos les puede ir la vida o la libertad o la tenencia de bienes a mucha gente, a nuestros clientes cuyos intereses hemos jurado defender. A mí eso me pone en una situación de extremo estrés. Los abogados, todos, Brino, esta señora, Manolo, Felipe y yo, vivimos una profesión peligrosa, insalubre. Nos morimos jóvenes, al igual que los jueces. El juez que se toma en serio su trabajo, que se lo toma en serio de verdad, que quiere hacer las cosas bien, honesto de espíritu, honesto de bolsillo, honesto de tiempo, honesto de contracción al trabajo, sufren una sentencia. Sepa la gente joven que no es fácil decidir la vida de alguien. Que en la soledad de una noche, tomando la decisión que se firma, la tomo solo y la firmo solo. A veces duele. Y duele mucho tiempo. Acá fue un estrés muy grande. Yo en mis 27, 35 años judiciales he visto morir muchos jueces. Cuando estaba en la Cámara como hombre joven, veía que se me morían los colegas. Y un día quise preguntar de qué se mueren los jueces. Atención los jueces presentes.
Hizo un estudio detenido de qué se mueren los jueces. Algunos de accidente de tránsito, otros de un cáncer. Bueno, eso es irremediable. Pero en general mueren de 3 enfermedades terminales: derrames cerebrales, infartos de miocardio o úlceras sangrantes del duodeno del estómago. Y las 3 producidas por el enorme estrés que le da la labor judicial. Esto es verdad, esto es un hecho de la realidad. Y que los jueces empiecen a poner las barbas en remojo y a no tener tanto estrés. Sepa que esto es un consejo de viejo. Con tanto estrés, con tanta cosa, ya en la vejez y viendo desde lejos, la única ventaja que tiene la vejez es permitirme que el árbol que inicia el bosque no me tape el bosque entero. Yo ya puedo ver el bosque, desgraciada o afortunadamente. He descubierto con los años que seguimos viviendo una crisis terminal. La justicia está en crisis. La palabra crisis semánticamente significa cambio. Todo cambio es crítico. Pero entre nosotros, estar en crisis significa estar en un cambio demeritante, en un cambio para abajo, un cambio para mal. Decir que la justicia está en crisis, decir que estamos mal. ¿Es novedad? No, no es novedad. Mira, yo ingresé en el tribunal como pinche de un juzgado correccional en el año de 1956. Este teatro estaba todavía nadando en el limbo de lo justo. Y la primera tarea que me pusieron como ayudante de tercera en un juego correccional fue juntar expedientes del último turno, que había sido febrero, de lo que eran choques de automóviles. En ese año, el choque de 2 autos era un delito. La lesión del auto al auto, de cosa a cosa, era un delito del derecho penal. Después desapareció como delito, pero en ese momento lo era. Y ese delito importaba ¿a quiénes? A los aseguradores, que tenían que pagar uno el seguro del otro, o el otro al uno. Pero yo recuerdo, 1956, ese turno había 270 accidentes de tránsito, con o sin víctimas. Entonces me dijo mi secretario, mire, ¿ves esa parva de expedientes? Hasta 5 o 6, estaban acá todo engrampadito. Me dijo, yo los pone por riguroso orden alfabético de carátula, la A con la A, la B con la B, alfabeto adentro del paquete, para ser más fácil buscarlo después. Toma un montón de hilo, lo ata prolijamente y marzo del 56 le coloca un papel de este tamaño arriba de todo que diga prescribir en marzo del 58. Yo no entendía qué era eso. Pero me entretuve. En 2 años me convertí en un empaquetador experto. Hasta el día de hoy hay unos regalos preciosos, porque no sé. No comprendía que estaba utilizando un criterio de oportunidad, por supuesto, ilegítimo. Pero cuando yo le cuento a mi abuelo, que era abogado, ¿qué te hacen ser hijo? Paquete, dice yo. ¿Cómo paquete? Sí, hago paquete. Hable con su juez, me dijo. A ver, usted es estudiante de abogacía, saque provecho de su vida por el tribunal. Entonces fui a contarle a mi juez sobre texto de mi abuelo, me mandaba. No, dijo, no, estamos haciendo esto porque el tribunal está en crisis, me dijo. Y no podemos trabajar todo lo que nos entra. Somos apenas usted, el oficial primero, otro empleado y la secretaria. No es imposible hacer esto. Entonces lo que hacemos es empaquetarlo y si alguna vez alguien viene y le pide Pérez con González, usted se vuelve escalerita, saca el paquete, busca, desata, vuelve a atar y lo guarda. Y trabaja Pérez con González.
¿Por qué había que trabajarlo? Porque en ese momento estaba en pleno auge, pleno vigor el artículo 1101 del Código Civil, que establecía que la culpa, había una precedencia judicial entre la sentencia penal y la sentencia civil. Si el juez de lo penal decía que el delito existía y que había culpa o inocencia, eso era cosa juzgada para lo civil. Era la prejudicialidad penal sobre la civil. ¿Ustedes se acuerdan de esto? No me olvido toda la vida con esto. Bueno, y eso entonces hacía que los aseguradores, para no pagar o para pagar o para cobrar, fueran a sacar los paquetes, era mi expertise, sacar paquetes, desarmar y volver a armar. Pero eso se mantuvo con los años. Después fui secretario, fui juez de paz, fui subiendo en mi vida judicial. Y siempre que subía faltaba algo, faltaba 90 para el peso, no 5, faltaban 90 para el peso. Y entonces lo que se hizo, que yo recuerde, fue duplicar el número de empleados. De 4 o 5 pasamos a 8 o 10. Después se duplicaron las secretarías. Cada juzgado de uno pasó a tener 2 secretarías. Se duplicaron el número de jueces. Y se duplicó, duplicó y duplicó. Y yo no sé cuántas veces más se duplicó. Nunca alcanza, pero hay ya muchos más jueces de los que... Cuando yo estaba había 3 jueces correccionales y 6 jueces civiles. Y la crisis continuó. No damos abasto para esto. Y entonces se tomaron diversas medidas para paliar esa crisis. Y lo primero que se hizo fue reducir plazos. De 10 a 5, de 5 a 3. En algunos lugares de 3 a 2 o a 48 horas, que no es igual a 2 días. Con lo cual se demerita el derecho de defensa. Y lo que pasó luego fue quitar medios de defensa. No se puede poner tales excepciones en tales tipos de juicios, con lo cual se demerita el derecho de defensa. Y terminamos con que es inapelable esto y aquello, con lo cual se demerita el derecho de defensa. ¿Qué hicimos? ¿Paliamos la crisis? No, no la paliamos. Hasta el día de hoy. No sabemos lo que nos pasa. Hacemos reformas a tontas, a locas y a ciegas. Nunca se ha hecho un diagnóstico serio, certero, de cuál es el problema que tenemos para poder determinar en qué consiste nuestra crisis. A esto se le sumó en los últimos 20 años un movimiento que vino en principio de Europa, pero que arraigó grandemente en la Argentina, donde se expandió a América entera. No a toda América, hay lugares donde esto no funciona, en Chile, por ejemplo. Entonces se generó un derecho procesal de la excepción que se hizo norma general. Y empezaron a crearse un montón de instituciones, todas situadas en los arrabales de la Constitución. Las cargas dinámicas probatorias, se insistió en la prueba de oficio, se generaron las medidas autosatisfactivas, se habló de la flexibilidad de la cosa juzgada, de la relatividad de la congruencia. Se empezaron a hablar de un montón de instituciones, ninguna conforme con la Constitución, y sin embargo prendieron. Mira, en los años 60 era muy difícil que un amparo tuviera trámite. Venía un amparo judicial y los jueces eran expertos toreros, le hacían la Verónica y el amparo pasaba. Si llegaron las autosatisfactivas y todos se enamoraron de eso, por lo cual se condena a alguien sin previa audiencia judicial. Pero ese explico qué significa ser autosatisfactivo. Mire, si el proceso es un medio, supongamos esto, la cautela, si esto es un instrumento, la cautela es el instrumento del instrumento.
Este proceso es un instrumento que tiene una cierta duración. Y acá hay mucho tiempo en el medio, desgraciadamente, para que mi pretensión encuentre cierta efectividad a la postre, le ponemos una cautela, por ejemplo, un embargo. ¿Qué? Si no hay muerte, si no hay precedencia, si no hay privilegios, si no hay un montón de cosas, a lo mejor el bien embargado sirve para satisfacer la pretensión del actor. Pero esto es un accesorio de esto. Esto vive en tanto esto viva. Esto es válido si esto es válido. Este puede existir sin este no puede existir sin este. Es un accesorio del principal. Entonces, ¿por qué la palabra autosatisfactiva, que tiene reminiscencias de lejanos arrestos juveniles? Miren, es autosatisfactiva porque yo decido acá, y no me hace falta más esto, decido en sede cautelar, pero decido en serio. Doy lo que se pretende en sede cautelar, y sobre pretexto de ser cautela, se hace inaudito tercera parte. No hay audiencia previa. Es decir, rompemos el esquema por el cual hemos trabajado 2000 años, 5000 años. Esto ha hecho caer a la justicia americana en un descrédito absurdo. Yo sigo hablando todavía nosotros los jueces, lo tengo incorporado de casi mi niñez. Mi única hija es juez. Y me duele mucho que se hable mal de los jueces, ¿no? Me duele mucho. Habla mal de mi hija, habla mal de mí. Me preocupa y me parece que este decisionismo, que es un apartamiento específico, voluntario de la ley vigente, un decisionismo basado en la moral de cada juez, que falla conforme sus gustos y su moral, no conforme con la ley, que es de todo, sino con su propio gusto. Ayer nos dijo Valerio en esa hermosísima conferencia, yo acá puedo dar la opinión que yo quiera sobre el vaso, pero si soy juez, aplico a lo que la ley dice sobre el vaso. Eso fue lo que yo juré. Y no soy perjuro. Todo eso hizo que cayéramos en un enorme descrédito. Es posible que yo no tenga razón. Pero me pregunto, cuando los jueces caminan por la calle, ¿la gente los aplaude? No los aplaude. Cuando un juez entra a un lugar cerrado donde hay 10 abogados sentados, se ponen de pie en respeto a su investidura, no a la persona, a su investidura judicial, a su augusta investidura. No se ponen de pie. Doña Rosa, la señora de la esquina, sabe, no es que crea, sabe que es mejor el peor de los arreglos, algún día, tener una sentencia si es que llega, y si además si es buena. Esto ha hecho, voy a contar con dolor esto, hace un par de años, con Joel Melgarejo acá sentado, hicimos un congreso de derecho procesal en el Paraguay profundo, en la ciudad de Villarrica. Estaban los jueces de todo el Paraguay, había 100 y pico de jueces sentados en un lugar precioso, que era la sala de audiencias del Tribunal Superior de Villarrica. Todo bajo el socavero del presidente, que había hecho todo ese esfuerzo para preparar a sus jueces. Y tuvimos la suerte de poder traerlo a un buen amigo, que es Juan Antonio García Amado, para mi gusto, el catedrático de León más importante, filosóficamente hablando, en el mundo de hoy. El que destruye todos los argumentos, todas las ideas argumentistas de la gente que habla del tema. En una conferencia memorable, cerrando el Congreso ante jueces, dijo, después de criticar el decisionismo y todas estas cosas que vengo hablando, dijo, vamos haciendo los silencios del caso.
para captar la atención, ¿no? Es un orador temible. Dijo, si el pleito más importante de mi vida, si la vida de mi hija estuviera en juego en el pleito más importante de mi vida, y por un milagro de Dios se me permitiera elegir al juzgador que va a poner fin al pleito de la vida de mi hija, yo, entre uno de ustedes y una moneda, prefiero la moneda. Puta, qué baldazo. ¡Qué baldazo! Y terminó, se acordará Joeli, acá presente, Joel era juez, también sufrió el baldazo. Porque la moneda me asegura a mí la exacta proporción entre el sí y el no. La moneda nunca cae de canto. O es cara o es cruz. La moneda es imparcial. ¿Y el juez? Y no lo sé. Las sentencias pueden caer de canto. Por muchos motivos. A mí eso, en ese momento me puso contra las cuerdas. Me hizo ver que alguien tiene que poner las cosas arriba de la mesa para que otros piensen, que resuelvan lo que puedan resolver, que ya no puedo yo. No tengo ese poder. Pero además, para poder decirlo, hay que asumir el no ser políticamente correcto. Porque cuando se dicen estas cosas, hay gente que se molesta. Yo no quiero molestar a nadie. Por supuesto, no es mi intención. Pero lamentablemente se tocan intereses de poder. Se tocan intereses de personalidades, de egolatrías, de egocentrismos. Yo asumí a mi vejez no ser políticamente correcto. Y digo cosas muy fuertes. Por ejemplo, la verdad no le importa al derecho, para nada. Y la Andreita Meroy aquí presente, que me quiere y me cuida, me dice, no diga así las cosas. ¿No ve que la gente cree que usted está loco? No, dígala de otra forma. Pero si no lo digo así, por ser políticamente correcto, no golpeo a nadie. ¿Qué es lo que pretendo hacer, no? Entonces quiero yo golpearlos a ustedes, asumiendo que alguien se molestará. No quiero hacerlo, presento mis excusas desde ya. Para recordar simplemente dos cosas. ¿Qué es lo que puede ponerle coto a esto? Y tal vez encontrar un camino útil, hábil, para eliminar la crisis. Primero, entender que vivimos en una república. Quiero recordarles a ustedes que la Europa continental es íntegramente monárquica y que ha habido experiencias republicanas y ninguna fue bien. Ni en Francia, que se suceden las repúblicas por la galería, ni en Alemania, ni en Italia. España dejó centenares de miles de muertos. Hasta el día de hoy están paseando los muertos por España, todavía desde el año 37 al año 25, casi 90 años. Seguimos peleándonos por la idea de república sí, república no. Es mala palabra. Pero nosotros somos república. Y lo hemos olvidado. Que ustedes recuerden que cuando los blancos sajones protestantes escaparon de las luchas religiosas de la Inglaterra monárquica del siglo XVI,
tomaron un barco, el Mayflower, que llegó a las costas de Boston. Y en el barco se hizo un juramento entre los 40 más viejos que venían de Pilgrim, los peregrinos. Dijeron, nunca más aceptaremos el abuso del poder. Yo entiendo por poder el hacer lo que se quiere. ¿Quién tiene poder? El que hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. ¿Quién lo hace? ¿El rey? ¿Qué otro? Y algún loquito que le pegan un tiro. Pero los peregrinos les había ido mal. Entonces se juramentan no aceptar nunca más en las nuevas tierras que van a ir a vivir la posibilidad de existencia de un poder omnímodo. Y en 1797 se dan su constitución, que tiene dos consecuencias importantes. La primera, la libertad de la colonia. La segunda, la independización de las nuevas colonias respecto de la Nueva Inglaterra respecto de la vieja Inglaterra. Pero cuando hablan del poder, asumen que son una república. Traen el concepto griego, romano de república y lo repotencian. Nadie había hablado de república en los últimos 10 siglos. Pero toman como forma de gobierno la república. ¿Por qué es importante la república? Porque en la república el poder no lo tiene uno solo, sino que se diversifica. Hay el Estado norma con 3 palabras siempre. Y con eso hace el ejercicio del poder de verdad. Uno hace la ley, acto político, ley propio de la legislatura. Norma que nos dice qué tenemos que hacer. Acto político, decreto, latamente concebido. Acto político del Ejecutivo. Nos dice cómo, dónde y cuándo hay que hacer lo que hay que hacer conforme con la ley. Acto político, sentencia. Norma, sentencia. La sentencia es una norma, ¿no? No es proceso. Y la norma, sentencia, dice qué tenemos que hacer cuando no se hizo lo que había que hacer conforme con la ley o conforme con el decreto, en el cómo, cuándo y dónde. Y está toda la normación. 3 normas de diferentes alcances. Unas son prius, otras son posterius. Si se acepta esto, se entenderá por qué el Poder Judicial nunca puede actuar preventivamente, aunque lo diga el Código Civil. Siempre actuamos después de, nunca antes de. Es contra natura. Pero estas actividades normativas dadas a 3 personas distintas tienen un importante correlato, que es el intercontrol de las personas que lo realizan. Y así entonces, si al Ejecutivo no le gusta la ley, la veta y le inaplica. No hay ley. Y el legislador se quedó pito catalán, se quedó sin ley. Y si al judicial no le gusta la ley, la declara inconstitucional y con ciertos efectos, según el lugar, le inaplica. Y si al legislativo no le gustan los otros 2, los enjuicia y los echa. Eso se llama intercontrol de poderes. Y eso adoptó como sistema político los Estados Unidos en 1787. Ustedes saben que la Constitución americana, les sugiero a la gente joven que entiende de esto, que googlee el original de la Constitución. Está escrita en preciosa letra magistral inglesa, tiene solamente 7 artículos, 1 dedicado al Poder Constituyente, 2 al Legislativo, 2 al Ejecutivo y 2 al Judicial, y punto, no consagra ningún derecho ni trae ninguna garantía. Establece simplemente cómo se divide el ejercicio del poder. Es todo lo que hace la Constitución. Largo, pero solamente 7 artículos. Esa Constitución es abierta, lo que quiere decir
que se reforma por la legislatura ordinaria con ciertas mayorías pensadas al efecto, no importa cuáles. Y las reformas se llaman enmiendas. Hay 26 en total, que van haciendo cada tanto, y la quinta enmienda, la quinta reforma, es de la mayor importancia para nosotros, porque la hemos copiado textualmente en la Constitución. Es la que dice que nadie podrá ser quitado su vida, ni su libertad, ni su propiedad, sin el due process of law. Dice más cosas, ¿no? No está declarado obligado a declarar en sí mismo, el no vicinismo. Bueno, no importa, me quedo con esto. Ese due process of law viene de la Carta Magna de Inglaterra, donde se juridiza la idea de proceso. Idea que toma ahora al lado de la palabra república. Debe trabajar república y proceso. La palabra aparece por vez primera, Process of Law, en 1215. Debo contarlo y sí, porque ahí aparece. En ese momento reina en Inglaterra una casa normanda, es un rey francés, la familia Plantagenet. El rey Ricardo, que pasa a la historia con el nombre de Ricardo Corazón de León, se va a hacer cruzadas a conquistar el Santo Sepulcro y deja en el reino a su hermano menor, al segundo, Rectius al segundón, a su hermano Juan, que por no haber tenido herencia se llama Juan sin tierra. Como todo sin tierra quería tenerla, y una maceta dejaron al pobre Juan, y entonces puso impuestos desmedidos al pueblo vencido, al pueblo sajón, al dueño de la tierra, al dueño de la gleba, al dueño de las armas, al que pagaba el tributo. Y se le fue la mano. Eso va a generar, para la gente que lee, la leyenda de Robin Hood, que le roba al normando para devolvérselo al sajón. Y dice la historia, esto en rigor de verdad lo tomo porque se dice que cuando se otorgan los fueros de Aragón en España, ocurre la misma frase que pasó con el 1215 con los sajones y los normandos. Se paran los sajones, lo rodean al rey, disoluto, perverso. Le dice majestad, el portavoz majestad, cada uno de nosotros en lo personal vale por lo menos igual que vos, pero todos juntos valemos más que vos. Le habrán dicho, bajáis vuestros zapatitos impositivos, o bajamos a vos de un hondazo, pienso yo, porque el rey tuvo miedo. No me nieguen que fue una fenomenal revolución aristocrática. Le puso coto al rey de Inglaterra. Y el rey arruga y les otorga no una constitución, sino una carta de convivencia entre el rey y los varones sajones, entre el vencedor y los vencidos, entre el mandamás y los mandados. Y allí les da un montón de cosas. Sugiero leerla, la Carta Magna. Se mete con los huérfanos, las viudas, con todo el mundo, pero también con los varones. Y les hace dos promesas. Miren, a partir de ahora yo, que hago la ley, soy el rey, que la administro, soy el ejecutivo, dejaré de juzgarlos. Y ustedes podrán perder la vida, la libertad o los bienes solo con una sentencia unánime de 25 pares de ustedes, no pueblo, pares, varones con varones, y por unanimidad. ¿Saben lo difícil que es encontrar unanimidad en 25 personas? Recomiendo vivamente la vista de una película que se llama 12 hombres en pugna, 2 hombres enojados. Búsquenla en Google o está en YouTube. Cómo se delibera dentro de un jurado para saber si es inocente o no, es culpable o no, un imputado de asesinato, ¿no? Pero ustedes tendrán que actuar previamente, después de un due process of law.
ese due process of law fue traducido como debido proceso. Y lo toman todas las constituciones americanas toman ese sintagma y lo meten en sus constituciones. Todas. Eso ha hecho de preguntarse a la gente en qué consiste cuál es la deuda, quién la debe, quién es el acreedor, quién es el deudor. Pregunta estúpida, ¿no? Pero nadie sabe qué es la palabra debido, porque tiene muchos significados debido en inglés. Según García Hamilton, un novelista, un historiador importante de Argentina, que escribió una vida novelada espectacular, la vida de un ausente, es la vida de Alberdi. Cuenta que Alberdi no hablaba buen inglés, que si él hablaba Sarmiento, por ejemplo. Él no hablaba, y me imagino yo que si no hablaba buen inglés y viene traduciendo como puede la Constitución americana para pasar a las bases, que van a ser las bases de la Constitución argentina, segundo con la palabra due, y no sabe si ponerlo debido, esperado, ansiado, merecido, qué sé yo, no sé qué habrá querido decir. Y entonces es el único constituyente en América que la obvia la palabra. Y en lugar de poner la Constitución argentina, aunque nos llenemos la boca todo hablando del debido proceso, no tiene la frase. Búsquenla. La Constitución no dice el debido proceso, dice una cosa mucho más decidora. Es inviolable la defensa en juicio. Miren qué linda palabra. Coherente con es inviolable la intimidad y el domicilio y la correspondencia. Todo es inviolable. ¿Qué significa violar? Atención, no invadir una esfera de libertad sin el permiso previo del invadido. Eso es violar. Y entonces, si es así, y eso lo dijo el rey de Inglaterra para abdicar de juzgar a los varones, comprenderán y no me negarán ustedes que en su origen el proceso aparece jurídicamente como un límite al poder. Lo repito. No es un juego, como dijo Andrea Meroy y Mario Chomé, para que los jueces se entretengan conmigo. Es un límite al juzgador para que no sobrepase mis derechos. Porque mi constitución, me gusta, es liberal. Y yo estoy por encima del todo. Y entonces, ese límite al poder que se lo pone el rey de Inglaterra, lo toman los constituyentes americanos y lo equiparan a la República. Ayer dijo una cosa importante, no sé si pasó inadvertido, mi amigo José Valerio. Dijo, no es, el artículo 1 no dice representativo, coma, republicano, coma, federal, coma, es un sintagma, son las tres cosas juntas. No va una cosa sin la otra. En un país que esto no lo comprende. Tenemos un código civil francamente inconstitucional por haber roto el principio de reserva. Y nadie lo dijo. Los colegios miraron para otro lado. Nadie se anima a decir. Por tanto, en una república, en estas condiciones, que adopta la inviolabilidad de la defensa en juicio, entiéndase que estamos juridizando a nivel constitucional aquel límite al poder que se puso el rey de Inglaterra. Por tanto, entre nosotros también es un límite. ¿A quién? Al que puede violar la defensa en juicio. ¿Y quién puede violarla? Yo mismo no, yo no. Me guardo de violar mis derechos. Me los defiendo. El contrario, claro que quiere violarlo, pero de él lo tengo cortito. Me defiendo con la bilateralidad del instar. Él nada puede hacer sin que yo haya dicho algo de lo que dijo, de lo que hizo.
El presidente de la República, el gobernador de Córdoba, el intendente de Belén. No. Mire, si el presidente, el gobernador, el intendente quiere meterse en mi casa, le piden permiso a un juez. Previo. Le hace expedición de orden de allanamiento. Si el juez quiere meterse en mi casa, no le pide permiso a nadie. Se mete. Y la orden de allanamiento era así, dando verbalmente. Abrimos, te vas con hachazo a la puerta. Entonces quiero que piensen. ¿Quién es el funcionario que más poder tiene en el plexo jurídico de la República Argentina? ¿Quién es? ¿Saben quién? El juez de primera instancia. No el presidente de la Corte, no el camarista, no. El juez, el infante de Marina que está en la línea Maginot, el que está en la trinchera. ¿Por qué? Porque ese señor tiene las facultades suficientes para meterme preso, quitarme la vida si puede, quitarme mi hija, echarme de mi casa, mandarme a la quiebra, sacarme mis bienes para venderlos, evitar que yo me acerque a la persona fulano sutana. Puede todo eso. Cosa que no puede el presidente de la Cámara ni el de la Corte. La competencia judicial es una pirámide invertida. Cuanto más abajo estoy, más facultades tiene el juzgador. Acá el juez falla hechos y derechos, y acá falla solamente el tenor de la crítica que el peridoso hace de los agravios respecto de lo que dirige del pensamiento del juez de abajo. Y el de la Corte, si es constitucional o no. Porque cuanto más alto se va, menos juez se es. Paradojalmente más importante. El juez, el juez macho alfa, primera instancia, ese es el juez. El que puede todo. Claro que puede todo. Pero además tiene un fenomenal poder que nadie lo dice nunca arriba de la mesa. ¿Saben qué puede hacer? Puede excepcionar el cumplimiento de la ley. La única persona. Mataste, pero lo hiciste en legítima defensa. Por tanto, te dejo en libertad. No es punible tu acto. Robaste, pero por toda necesidad. Debes la plata, pero prescribió. Excepciona el cumplimiento de la ley. ¿Les parece cosa? O sea, me quita la vida, la libertad, la casa, mi hija, mis bienes, y además me excepciona el cumplimiento de la ley. Y ahora sí, la importancia de la argumentación. ¿Y cómo me lo explica esto? Lamentablemente los fiscales no fueron preparados en la facultad para ser fiscales. Los jueces no fuimos preparados en la facultad ni aún después para ser jueces. Y entonces no sabemos explicar las razones por las cuales fallamos en un sentido o en el otro. En esta altura de mi vida no creo en la argumentación. En todo eso. Yo nunca he visto, yo dirigí un diario 20 años de mi vida, una revista 25, nunca vi una sentencia que dijera esto. A ver, yo tomo el testimonio de Carlito y lo comparo con la segunda pregunta del peritaje, a ver si los comparo y los sopeso. Nunca vi una sentencia que explicara así. He leído 10.000 sentencias y haber hecho 1.500 en mi vida. Yo sé que los jueces fallan por convicción. Lo digo de nuevo, los jueces presentes. Los jueces fallamos por convicción. ¿Cómo se adquiere? Una mirada, una sonrisa, una personalidad, un respeto. Un testimonio de un sacerdote, aunque un juez católico que lo respete, puede decidir la suerte de un pleito. Es puro convencimiento. Lo que no sabemos es explicar por qué. Ahora hay que explicarlo. Bueno, yo he decidido que esto es un bastón. Ahora voy a explicar por qué. Y esto no estamos preparados para hacerlo. De la importancia de todo esto que se ha dicho acá respecto de la argumentación. Claro que es importante. Para enseñarme a mí, no para que yo lo aplique. Pues yo no lo puedo aplicar.
Sentencia base. Habida cuenta. A ver, previamente, un código penal, ante un homicidio simple, puede elegir entre 8 y 25 años de prisión. Mire si tiene para elegir. Imagínate una noche, después fallando, digo, a ver qué le pongo a Manolito que hizo tal cosa. ¿Le pongo 8? ¿10? ¿Tal vez 12? ¿14? ¿17? ¿Cuánto le pongo? Miren la franja que tengo para elegir, entre 8 y 20. Tengo 17 rubros diferentes, 17 números para optar. Opto por 15 o por 12, da lo mismo. Lean la sentencia que quieran, habida cuenta de las particulares circunstancias del caso en orden al delito cometido, a la gravedad de la imputación y la declaración del testigo Carlos y Pedro que me convencen de la autoría, le pongo 16 años. O 14. O está lo mismo. Yo fui juez de civil muchos años. ¿Cómo doy una indemnización por daño moral cuando no lo tengo atado a un daño material previo comprobable? ¿Qué se le pone? Si no los vinculo, lo que yo quiero, lo que me parece. Y otra vez, habida cuenta de las particulares circunstancias del caso, no da, le doy 50.000 pesos, o 500.000, o 5 millones. La misma palabra, dicen todo y nada dicen. Y esto es así. Pues yo justifico 4 millones, que es igual que 3.935.000. Puedo poner la cifra que quiero con las mismas palabras. Entonces, yo tengo para mí, a mi edad, después de pasar una vida entera de un lado y del otro, que el debido proceso, la inviolabilidad de la defensa en juicio, está a mi favor para defenderme del que más poder tiene y quien más puede invadir mi esfera de libertad. Es el juez que me está juzgando. ¿Cómo? Con sus prejuicios, con sus gustos, con sus disgustos. A mí hay cosas que me gustan mucho, que me gustan poco, que no me gustan, y hay cosas que me disgustan. Debo fallar lo que me disgusta y cual si me gustae. Yo no soy buen juez. Somos todos prejuiciosos. En esta sala no hay nadie que no lo sea. Yo soy el primero. ¿Qué significa prejuicio? Tener un juicio previo respecto de algo sin conocer la base fáctica previa que lo formó. ¿Respecto de qué? Ajá, del color de la piel, de la raza, de la idea política, de la idea religiosa, del gusto sexual, de tantas cosas. Del equipo de fútbol. Y todo eso se pone arriba de la mesa. Y lo tenemos incorporado, lamentablemente. Yo no puedo sacarme de mi corazón lo que tengo incorporado desde chico. Yo soy yo y la leche de mi mamá y el cachetazo de mi papá cuando le falté el respeto y la maestra de la cual me enamoré perdidamente a los 6 años. Sigo siendo yo todo eso. Por tanto, esa es la persona que la ley de la cual la ley me protege, ¿no? Cuando yo entendí esto, no hace mucho tiempo, me hice una pregunta, ¿fui buen juez yo? Yo quise serlo, honestamente quise serlo, ¿lo fui? Realmente no lo sé. Pero creo que mi única hija es juez, que lo sea, ¿no? Hija, digo, usted tiene que fallar las cosas que no le gustan por si les gustar, ¿eh? Después que hacer las cosas que no le gustan. Falle conforme dice la ley, no lo que dice su corazoncito, ni su moral, ni sus gustos. Falle lo que dice la ley. Otra vez, ayer acá lo dijo Virgilio, el juez Valerio. El artículo 31 de la Constitución nos marca la cancha. Esta Constitución,
las leyes que en su consecuencia se dicten. Los tratados son la ley suprema del país a la cual hemos jurado respetar, observar y hacer cumplir. Yo en mi vida judicial habré tenido 7, 8 juramentos. Cada cargo es un juramento distinto. Yo nunca juré buscar la verdad. Nunca juré hacer justicia en el caso concreto. Siempre juré respetar, observar, y hacer respetar y observar la Constitución Nacional y las leyes que en sus consecuencias se dictan. Y afirmo que nunca fui perjuro. ¿Dicen todos lo mismo? Los jueces que fallan con su moral y no con la ley. Los jueces que se olvidan del artículo 31 y lo que les parece. Los autosatisfactivistas, los cargadinamistas, ¿hacen eso? No están colgados todos en la... ¿Qué ley tolera eso? ¿Qué ley permite eso? Hemos trabajado 5.000 años por el día en la corte, por el día previo, no el día mañana, el día previo en la corte. No pueden quitarme en mí que se ha escuchado antes. Y lo hacemos sobre el texto de las más variadas argumentaciones en materia de familia, ¿no? ¿Por qué nos pasa esto? Porque hemos adoptado un sistema inquisitorial, que es un sistema perverso de enjuiciamiento que lo inventaron los monjes dominicos en el año de 1215. Y las leyes españolas son inquisitoriales. Y las leyes que vinieron en 1500 a la Argentina son inquisitoriales. La ley 50 establece que el juez puede poner posiciones. ¿Cómo que? No que las posiciones son pruebas entre partes encontradas. ¿Cómo que el juez puede poner posiciones a ambas partes? ¿A quién se le ocurre? A la ley 50, ley vigente en la Argentina. La que marca el procedimiento ante justicia federal, ¿no? Los penalistas, que son más inteligentes que los civilistas, se han dado cuenta de eso hace mucho tiempo. Se han dado cuenta, y ellos manejan otros intereses, la vida y la libertad. Yo, el bolsillo, el dinero. Parece que el dinero es más importante que la libertad para muchos procesalistas argentinos. Ellos dieron vuelta a la taba, se dieron cuenta que el sistema constitucional de procesamiento es el sistema acusatorio. El adversarial que le dicen ahora, el sistema acusatorio que rige desde la época de los griegos, de los fenicios, antes de Cristo. Entonces, cada uno es cada uno. El juez es juez y no suple ni subroga a nadie. El pretendiente, cada uno es lo que tiene que hacer y no subrogan, no ayudan. No miran con cariño al otro. Fue el trabajo, cuando lo mira con cariño al obrero, lo desmiró al patrono, lo dejó sin juez. Les guste o no les guste. Un día escuché a un juez colombiano decir, yo estoy en esta corte para fallar a favor del obrero. Pero ¿qué mal juez? Porque el patrono no tiene derecho a tener un juez. La jurisdicción es como el sol, sale para todos. No para unos sí y otros no. Los penalistas se dieron cuenta y adoptaron un sistema acusatorio cuasi puro, porque no saben todavía qué es eso. Nadie se lo puede enseñar, ¿no? Pero lo cierto es que desde hace ya 20 años, la Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires, siendo Federico Domínguez presidente sine die de ella, instaló una jurisprudencia que dice así: es nula la sentencia penal de condena basada en prueba colectada de oficio. Nula esa sentencia. Y la segunda salió, como no llevaron el apunte, es nula la sentencia penal de condena basada en prueba colectada de oficio, con automática imposición de costas al juez que la consumó. Se dejaron de joder, todos. Nadie más pregunta en Buenos Aires. Miren, en Rosario, donde esto se respeta a rajatabla, ¿vieron los monitos que los jueces miran, oyen y se tapan? No sé, la boca, ¿no? Ni se les ocurre preguntar. Porque la primera pregunta que hagan, alguien le va a decir ustedes uno y le van a bajar la sentencia.
con costas ese juez. Y ahora funciona en mi provincia un sistema acusatorio puro que no funciona en otra parte. Frente a eso, tenemos un sistema procesal. Es todo lo contrario. Vivimos en un lugar anómalo. Advierten ustedes que toda la legislación de fondo es incoherente con ella. Mire, la ley civil es francesa, la comercial es italiana, la penal es alemana, la procesal es española. Una cosa que tienen que ver ellas entre sí, y ella con la Constitución, es inglesa. ¿Qué tienen que ver? Y ahora los sistemas de procesamiento, uno, al juez le corto de la mano si prueba de oficio, al otro le corto de la mano si no aprueba de oficio. ¿Qué hacen? Se tiran un tiro en las partes pudentes los jueces. No pueden entender el problema. Y mantenemos un sistema. Miren, Mendoza tenía un código espectacular de un gran y de un ilustre socialista. El nuevo Código Procesal Civil lo hizo una juez del trabajo, que no entiende nada de todo esto, por supuesto. Entonces metió cargas dinámicas, metió todo en una bolsa, me tiró. Desastrosa, desastrosa. Decía Einstein, qué tonto, qué idiota es buscar nuevos resultados o resultados diferentes, haciendo siempre exactamente lo mismo, ¿no? Por eso es que me parece a mí que como mensaje final de esto, podríamos intentar cambiar el sistema de enjuiciamiento. Ya no está en el número de jueces, ya no está en el sistema mismo de enjuiciamiento. Adoptar el sistema adversarial puro en todos los estamentos judiciales, en todas las competencias judiciales. Y empiezo a terminar. Ustedes saben que en el lenguaje constitucional se emplean 3 palabras: declaraciones, derechos y garantías. Son declaraciones las grandes líneas que marca el constituyente como marcos de actuación. La Argentina es federal, es una línea, una declaración, ¿no? Esas normas declarativas que no imponen conductas, luego pasan al sistema legal ordinario. La capacidad se adquiere a tal edad. Las jurisdicciones, la competencia de tal cosa. La jurisdicción marítima, 200 millas marinas. Se declara, nada más que se declara, para que dentro de esas declaraciones funcionen los demás. Los derechos son los que reconoce el constituyente a los particulares. La vida y la libertad, la propiedad, la intimidad, lo que fuere. Esto merecería una charla de 1 hora más, pero lo dejaré para otra vez, si que les interesa el tema. Pero una palabra más que la palabra garantía. Son garantías los medios, las vías que pensó el constituyente para que el hombre de a pie, cual somos todos nosotros, podamos defender la vigencia irrestricta de nuestros derechos en el marco de las declaraciones constitucionales. Y en la Argentina esas garantías son 5. El acceso a la justicia, que es proceso. El control de constitucionalidad, que es proceso. El amparo, proceso. El habeas corpus, proceso. El habeas data, proceso. ¿Cómo es esto? Sí. Si usted me permite una digresión absurda, le diré que las garantías procesales son solamente una, el proceso. Porque todo es proceso. Por tanto, es la vía que pensó el constituyente, que me regaló el constituyente para que yo pueda defender irrestrictamente la vigencia de mis derechos en el marco de las declaraciones. En los últimos años, que no en nuestra Constitución, que es vieja esto, se ha hecho una suerte de ranking de derechos constitucionales. Vale la pena ver, por ejemplo, paradójicamente la de Nicaragua, por ejemplo, la de Colombia, los de los derechos que esta Constitución consagra, y los pone en un cierto orden,
que es de la mayor importancia, porque el orden es prelativo. Le quita a los jueces la posibilidad de ponderar porque a cada rato hay derechos encontrados y los jueces tienen que ponderar un derecho en contra de otro. A cada rato pasa esto. Pero para que esto no ocurra, el constituyente los pone en un cierto orden. Y ese orden es, esta Constitución reconoce el derecho a la vida. Artículo 30 de la Constitución de Colombia. En la Argentina no tenemos ese derecho, que lo tenemos en los pactos, pero no lo tenemos en la Constitución. Mi Constitución es burguesa, el máximo derecho es la propiedad, no está el derecho a la vida. Que tiene profundas implicaciones jurídicas el que esté o no en la Constitución. Porque si hay un derecho a la vida constitucionalmente apto, y conforme a la ley vigente, si es persona después de la concepción, no puede haber aborto. No es método de filosófico, método de jurídico únicamente, ¿no? Distinto es en Chile. Es persona quien nace siendo viable. Aquí hay personas desde el momento que se juntó el óvulo con el esperma. Es importante. La vida tiene que tener un valor. Para ustedes los seguristas argentinos la vida no vale nada. Y discutimos si es iure proprio o iure hereditatis la indemnización. En mi ciudad, ¿sabe Benavento que sabe esto porque litiga el mismo fuero? La vida de un hombre de mi edad, no productor de bienes, cuesta hoy 100.000 pesos. 100.000 pesos le dan por la muerte de un viejito atropellado por un autito en la ruta 34. Cuando yo tuve la sentencia esa, fui a ver a los jueces que son amigos míos. Le dije, ¿vos sabés cuántos son 100.000 pesos en términos de dólares? No, son 2.000 dólares. ¿Sabés cuánto cuesta matar un ciervo en Bariloche? 25.000 dólares. Y los yanquis lo pagan. Cuando se enteren que matar al viejito en la ruta 34 cuesta 2.000. Que se maten 10 viejitos por cada... Estamos jodidos. Me negaron el saludo, por supuesto. Me río, después me pierdo. ¿De qué estoy hablando? De los viejitos. Yo por la duda no ando por la ruta 34. No sé que vengan los yanquis. Oiga, el derecho a la vida, ¿no? Tiene que ser un rango constitucional. Y después el derecho que le sigue. ¿Saben cuál? Un derecho que tampoco tenemos los argentinos, el derecho a la libertad. Yo tengo derecho a la libertad de comercio, a la libertad de asociación, pero no tengo derecho a la libertad con mayúscula. Es decir, a que yo me sienta un hombre libre, actúe como un hombre y me respeten, carajo, como un hombre libre. Ese es mi derecho. Y no lo tenemos porque no tengo un derecho a la libertad, como si lo tiene 20 constituciones de América Latina. Después de la vida. Un día el viejito procurador general de Nicaragua me dijo, ¿sabes por qué el orden, doctor? Porque la vida sin libertad no merece la pena de ser vivida. Pregúntele a usted quién está preso en las abyectas cárceles de Paraguay, de Honduras. Pregúntele lo que es estar allí, ¿no? Es de toda evidencia que vida antes, libertad después. Pero aquí la sorpresa. ¿Cuál es el derecho que sigue? ¿Saben cuál? El derecho al proceso. En estas constituciones el derecho que sigue es el derecho al proceso. ¿Por qué? Porque el proceso me iguala jurídicamente con quien puede quitarme la vida y la libertad, que es el mandamás de turno. Con mayor razón, si me iguala con quien puede quitarme la vida, me iguala con mi vecina que me pelea por la gallina que se le cambia de legustro. Ese es el orden. Vida.
Libertad, proceso. Y después, el que ustedes quieran, me da lo mismo. Intimidad, propiedad, el que les guste. Estos son los importantes. Lo que ahora repotencia es la figura del procesalista. Somos los defensores del tercer derecho constitucional. El medio apto para defender la libertad. Una libertad republicana, de la cual yo tengo mucha honra en sostener, en ser republicano. Busquen la Constitución Europea que gusten, a ver si encuentran el sintagma debido proceso. A mí la libertad me hace hombre digno. Es el artículo 1 de la Constitución de Bonn. Aseguran la dignidad de mi persona. Está además todo, si fuera mi dignidad, está además todo el resto de la Constitución. Pero si no tengo libertad, no tengo dignidad. Este no es un mensaje desesperanzado. Pretende ser esperanzador. Para la gente de mi edad, no. Mire, Plino, Felipe, yo. Borges decía que era esencialmente antiperonista, que los peronistas eran ni buenos ni malos, eran incorregibles. Decían. Yo digo, mira, los viejos como nosotros somos irrecuperables. Yo estoy en contra del proceso. No lo recuperamos nunca más ninguno de nosotros. Estamos de este lado del mostrador, estamos acá de este lado del mostrador. Nunca iremos para aquel lado. Por tanto, este discurso no es ni para Plino, ni es para Felipe. Tampoco para este Manolo que ya está en la edad intermedia, más cerca mío que lo de abajo. El discurso para la gente joven que está en la sala. Los que todavía están intocados todavía. Los que no se pervirtieron, sosteniendo una idea política sin saber que lo era. Los que tienen el ánimo decidido a hacer las cosas mejor. Los que quieren un buen país para ustedes y para sus hijos. Para ustedes es el mensaje, ¿no? Chicos, defiendan la dignidad de Abogadil. Defiendan la libertad. Defiendan la República a capa y espada y contra quien sea. Y tendrán el goce espiritual de llegar a mi edad y decir, he hecho una cosa razonablemente buena en mi vida. Cosa que la harán para ustedes y para sus hijos. Ese es mi deseo para ustedes y para la gente que me atendió con tanto afecto. Gracias por este tiempo que me ha regalado.